En primera instancia nos encontramos con el movimiento de deslizamiento. Este es un movimiento simple en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado, una con respecto a la otra. Uno de los movimientos es el de rotación. Este consiste en que un hueso gire sobre sí mismo o alrededor de otro que le sirve como eje. En el ejemplo vemos el movimiento de rotación de la articulación escápulo-humeral. Ahora vemos el movimiento de rotación de la articulación coxofemoral. Por último, este es el movimiento de rotación que realiza la articulación atloaxoidea. Continuando, nos encontramos los movimientos de oposición. Los primeros son la flexión y la extensión. La flexión consiste en doblar o reducir el ángulo entre dos huesos o partes del cuerpo. La extensión en desdoblar o aumentar el ángulo entre huesos o partes del cuerpo. En este ejemplo se pone en juego la articulación escápulo-humeral. También podemos ver la flexión y extensión en la articulación coxofemoral. Aquí podemos ver el movimiento en la articulación radiocarpiana. Este es un ejemplo de la flexión lateral, en este caso de la columna vertebral. Otro de los movimientos de oposición son los de abducción y aducción. El primero consiste en separar un hueso del plano medio del cuerpo, mientras que el segundo consiste en la aproximación del hueso a este plano. En este ejemplo vemos el movimiento de abducción y aducción de la articulación escápulo-humeral. En este ejemplo vemos el movimiento de abducción y aducción de la articulación radiocarpiana. En este ejemplo vemos el movimiento de abducción y aducción de la articulación coxofemoral. Los últimos movimientos de oposición que nos encontramos son el de pronación y supinación. Estos son movimientos que efectúan el antebrazo y la mano porque el radio rota sobre su eje. El primero consiste en llevar la palma de la mano hacia atrás, quedando el dorso hacia adelante. La supinación es el movimiento contrario, que deja la palma de la mano hacia adelante. Acá se observa el movimiento de pronación y supinación de la articulación radiocubital. Otro de los movimientos articulares que nos encontramos es el de circunducción. Este consiste en hacer girar un miembro alrededor de un punto, describiendo un cono cuyo vértice es la articulación. En el ejemplo se observa el movimiento de circunducción de la articulación escápulo-humeral. Ahora vemos el movimiento de circunducción de la articulación coxofemoral. Por último, observamos el movimiento de circunducción de la articulación occipito-atloidea. Por último, nos encontramos con que algunas articulaciones pueden realizar movimientos especiales, como la depresión, que sucede cuando el hueso baja, y la elevación, que se produce cuando el hueso sube. En este ejemplo vemos el movimiento de depresión y elevación de la articulación temporomandibular. Los otros ejemplos que podemos ver de movimientos especiales de la articulación temporomandibular son el de protracción, cuando la mandíbula va hacia adelante, y retracción, cuando vuelve hacia atrás. Acá se observa el movimiento. Para finalizar, podemos decir que hemos aprendido cuáles son los distintos tipos de movimientos que pueden realizar nuestras articulaciones. Sin ellas, nuestra locomoción del día a día se vería gravemente afectada.